Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana. La escuela no solo ha sido históricamente un espacio de aprendizaje, sino también de control disciplinar, como ha dicho el filósofo Michel Foucault. Y una de las expresiones de ese control son los castigos. Sobre este tópico vamos a conversar con la especialista en educación Duleidis Rodríguez Castro. Duleidis, bienvenida al espacio de Ética TV. Hola Leonardo, yo soy filósofa, tú siempre me presentas como educadora. Bueno, también, pero bueno, el tópico que nos aborda hoy o que nos reúne hoy es el de la educación, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre este tópico. Tú has escrito una serie de artículos en Acento dedicados a la historia de la educación. Y uno de ellos que llama mucho la atención es el que tiene que ver con los castigos, ¿no? Entonces, te refieres inclusive específicamente a un texto de Rodríguez de Morici, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre ello, ¿no? Sobre el tópico de los castigos en la escuela, en la educación dominicana, ¿no? Bien, yo escribí hace tiempo un artículo sobre los castigos en la historia de la escuela dominicana. Que realmente se basa en un texto de César Nicolás Benson que se llama La Escuela de Antaño, que fue publicado póstumamente por Rodríguez de Morici. En ese texto, César Nicolás Benson cuenta su paso por las diferentes escuelas de la escuela dominicana, ¿verdad? Los diferentes métodos o metodologías de la escuela dominicana, dentro de ellos su paso por la escuela tradicional, o como lo llama Giner de los Ríos, la escuela aposento, y él habla de los castigos que él recibió y que sus compañeros recibían, la doctrina cruda y dura de la escuela. Ajá, ¿cuáles son las características de estos castigos? Bueno, primeramente eran castigos que se enfocaban en el cuerpo. Eran castigos físicos, bueno, se podían dividir entre castigos físicos y castigos psicológicos. Los castigos físicos podían ir desde el uso de la palmeta, que era muy usada en la escuela de antaño, en la escuela tradicional o en la escuela aposento. ¿La palmeta qué es? La palmeta es un instrumento de madera que se parece a una cuchara, Ajá, que tiene una parte redonda o ovalada y otra parte larga, como una cuchara. Y entonces el estudiante ponía las manos y se le daba con la palmeta, pero también había palmetazos en el trasero, había palmetazos individuales, había palmetazos colectivos. La palmeta y la vara eran los instrumentos más utilizados para, vamos a decir, el castigo físico. Pero también había castigos psicológicos, que consistía en la exposición vergonzosa del estudiante frente a un público que podían ser los mismos alumnos, o frente a un público porque podían exponerlos en una ventana, exponerlos en una puerta, podían ponerle orejas de burro, podían ponerle letreros como yo soy bruto, o yo soy burro, o no me aprendí la lección. Eran exposiciones del estudiante que laceraban su dignidad y su, vamos a decir, su autoestima, su moral. Claro, solo en ese contexto no se entendía que se estaba haciendo eso, es decir, no se hacía pensando estamos dañando la dignidad sino que se entendía que eso era un método persuasivo, ¿no? Para tratar de ese mecanismo, pues disuadir al chico para que no incurriera de nuevo en la práctica que se intentaba erradicar, ¿no? Sí, la escuela siempre ha necesitado de un cierto orden y de una cierta disciplina para poder llevar a cabo su objetivo más general, que es educar. Entonces, la disciplina es una de las, vamos a decir que la disciplina es una estrategia para lograr un ambiente propicio para la enseñanza y el aprendizaje. Y el castigo es una estrategia dentro de la disciplina para lograr la disciplina. Es decir, la estrategia es una técnica para lograr la disciplina. Y la disciplina podría también ser un conjunto de normas, de leyes que rigen un lugar, en este caso una institución, que es la escuela, la institución escolar. La disciplina es, vamos a decir, lo que promueve el ambiente propicio para la enseñanza y el aprendizaje. Lo que se entendía que era un espacio propicio, ¿no? Porque no se entendía, digamos, que ese tipo de mecanismos pues generaba una situación de inconformidad o generaba un daño que podía perpetuarse y que podría obstaculizar el proceso de aprendizaje. Entonces el castigo era, vamos a decir, la amonestación o la consecuencia directa de haber incumplido esa falta. Era la pena que la pena que tenía que pagar el estudiante por haber incumplido, por haber roto una norma.
y se veía como parte de la instrucción escolar. Ajá. O sea, la escuela no funcionaba sin el castigo, que era punitivo, por supuesto. Ajá. ¿No había un criterio de proporcionalidad entre el castigo y la falta? Al principio no, porque al principio la escuela lo ensayaba todo. Era una cuestión de ensayo-error y era una escuela muy intuitiva. Ajá. Cada preceptor ponía su escuela, que por lo general funcionaba en su casa o en una casa alquilada para el fin, y ponía sus reglas. En su casa uno pone sus reglas. Poco a poco, por eso se habla de que el castigo ha pasado de tomarse como desde un punto de vista anecdótico hacia un punto de vista más científico, donde entra la ciencia de la salud, donde entra las ciencias sociales. Hay una escritora mexicana, te debo el nombre, creo que el apellido es Arévalo, pero bueno, que ella plantea que el castigo modernamente puede estudiarse desde diferentes enfoques. Hay un enfoque que es de la historia de las emociones, el castigo a través de la historia de las emociones. Hay un enfoque que puede considerarse el enfoque histórico, y hay un enfoque que es de las diferentes escuelas, porque cada escuela o cada visión de la escuela conllevaba una mirada diferente sobre la forma en que se debía tratar la disciplina en las escuelas. Por eso, por ejemplo, la reforma ostosiana pensaba en la escuela, pensaba en el castigo, pensaba en el rol de maestro diferente a la escuela católica más tradicional. Entonces, definitivamente, a partir del enfoque de los diferentes tipos de escuela, se pueden ver diferentes tipos de castigo. Al principio, en la escuela tradicional, era más intuitivo el castigo que el profesor a criterio del maestro. Poco a poco se fue encaminando hacia una mayor proporcionalidad entre la falta y el castigo. Pero por supuesto que la falta dentro del plantel escolar, vamos a decir que no tenía tanto grado vamos a decir como ¿cuál sería la palabra? No había tanta diferencia. ¿Qué se podía hacer en un plantel? Hablar alto, interrumpir a un maestro, ponerle un mote a un compañero, no aprender la lección, llegar tarde, irse más temprano, fugarse en el recreo, tirarle un papelito. Es decir, dentro del marco de las posibilidades de delinquir en la escuela, pues sí, las faltas, había un llamado. Cuando empezó a conceptualizarse de forma un poquito más profunda la condición de la infancia, la situación de la infancia, entonces se empezó a pensar en el castigo a nivel de proporcionalidad de la falta. Ok, para situarnos históricamente, esa escuela que recurría a la humillación y al golpe, ¿qué periodos? Todavía uno diría que hasta muy reciente, porque en mi generación todavía cuando niños recibía castigos con golpes, reglas, yo recuerdo. ¿Desde qué periodo a qué periodo estaríamos hablando? Una de las cosas importantes del estudio de los castigos en la escuela dominicana y latinoamericana en general es que el proceso no ha sido lineal. Han convergido diferentes formas de asumir el castigo que se van solapando una a la otra o se van acompañando una a la otra, pero no hay los estudiosos, los investigadores no encuentran un proceso lineal y digamos escatológico en el que pasó de una... Tal fecha a tal fecha. Ajá. Perdona que te interrumpa, nos están haciendo señas. Vamos a retomar esa idea después de la pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, abordando el tópico de los castigos en la escuela dominicana con Duleidis Rodríguez Castro, filósofa y educadora. Duleidis, en el segmento anterior hablabas de que el proceso de castigo en la escuela no es lineal, que no podemos decir en tal periodo emergió ese tipo de escuela punitiva que castigaba con el golpe, con el agravio psicológico, y que eso llegó hasta una fecha, una época específica en la que terminó, sino que se han ido convergían este tipo de escuela punitiva con la contraposición, ¿no? ¿Cuáles serían los enfoques dentro de la escuela dominicana, los primeros enfoques
que se opusieron a esa escuela punitiva? Bueno, te decía que convergían, sin embargo, ya Goyito Villini, que ha sido considerado en la historia de la historiografía dominicana como el padre de los maestros ambulantes y el creador del Colegio San Luis Gonzaga, ya Goyito planteaba, recuerden que están prohibidos los castigos escolares, estamos hablando finales del siglo XIX. Y Pedro Enrique Ureña, que fue ministro superintendente de Educación en 1931, ya también recordaba que estaban prohibidos los castigos. No obstante, había un currículo formal y había lo que se le llama el currículo oculto. Los profesores seguían amonestándose, las represalias seguían teniendo como foco el cuerpo, sí. Los castigos seguían. De hecho, se han identificado, aquí se identificó una muerte, me parece en Jarabacoa, de un niño que había muerto a raíz de una paliza recibida en la escuela. Y en México se registró un caso también, finales del 1800, de una niña que había muerto. Sí, vamos a decir que de forma informal se distinguía el castigo que se le daba a la niña del que se le daba al niño. Realmente, intuitivamente podía ser más proporcional a la falta, pero definitivamente la reforma ostosiana fue la primera reforma a nivel metodología pedagógica que ya alertó sobre el manejo de la disciplina en aula y fuera de aula, porque el maestro podía utilizar la mano dura, incluso con faltas que eran cometidas fuera del plantel escolar. Okay. ¿Cuáles eran los argumentos que sostenía la escuela ostosiana para contraponerse a este tipo de escuela punitiva, ¿no? Bueno, por supuesto la dignidad del niño. Habían unos hermanos católicos también que ponían el acento en la precaución, en la prevención, crearle espacios al estudiante, espacios como que promovieran la convivencia armónica, la observación, el monitoreo, la supervisión, el consejo, antes que ya aplicarle una consecuencia. Ajá. Ok, hoy ya en la escuela moderna o en los enfoques más actuales es obvio de que está muy mal vista la cuestión de los castigos. Sin embargo, tu experiencia en la escuela ¿tú llegarías a decir que han desaparecido o que todavía se siguen ejerciendo en la escuela dominicana? Parece ser que los castigos siguen siendo métodos utilizados en la escuela dominicana, y vamos a decir que más que el castigo que se enfoca en el cuerpo, hay un castigo que es psicológico. Ajá. Se habla que hasta la estructuración del espacio escolar podía ser, entre comillas, una herramienta disciplinaria. Sí. Hay espacios más cómodos, hay espacios menos cómodos, incluso hay entrevistados, que hay investigadores que hacen programas de periodismo investigativo, que saben incluso elegirle la silla al entrevistado, una silla que no sea tan cómoda, donde el entrevistado no se sienta tan cómodo. Hay espacios de mobiliario, de organización del aula, que podrían ser ya mecanismos coercitivos. Entonces, a mí cuando tú estabas hablando, a mí me venía a la mente esas escuelas que parecían más cuarteles militares, hasta en la forma en que están pintadas inclusive y diseñadas, ¿no? Un concepto un poco carcelario de la escuela, ¿no? Sí, ahora la educación se dirige más hacia la diversidad, la atención a la diversidad. No se aplica el mismo castigo a todo tipo de niño, aunque haya cometido la misma falta, es decir, se evalúa la edad, se evalúa el género, se evalúa las circunstancias, se evalúan otras cosas, pero en general todavía la escuela funciona como un espacio de formación y de homogenización de una sociedad, de lo que la sociedad plantea que debe ser. Cada sociedad construye sus escuelas. Ajá. Y cada sociedad parte de sus presupuestos. Ajá. Yo tengo la impresión de que el castigo físico todavía en el imaginario popular dominicano es bien visto, ¿no? De que se asocia de que el castigo es el que endereza, ese castigo físico, ¿no? De una forma u otra hemos sido educados de esa manera
y se piensa que no hacerlo, pues lo que hace es que promueve la indisciplina, que promueve el desorden. Entonces también uno piensa que hay una cierta aceptación, por lo menos en gran parte del pueblo dominicano, de este tipo de escuela, aunque también hay que reconocer que cada vez más hay padres que se han educado, que tienen otro tipo de educación y que por el contrario no aceptan ese tipo de escuela punitiva, ¿no? Mira, en México hubo un precedente. Hay unas investigadoras mexicanas que hicieron una investigación enfocándose, bueno, partiendo desde los archivos históricos de Guadalajara, Jalisco, Guadalajara, Jalisco, y determinaron las fechas en que fueron prohibidos y en que fueron retomados. Ajá. Y una de las razones para haber retomado la permisión de los castigos, la permisividad, de los castigos, fue la queja de los profesores de que no podían enseñar sin castigar. Oh. Porque los estudiantes no ponían atención, no respetaban, no cumplían, si no había una, vamos a decir, si no había un potencial castigo. Ajá. Entonces los profesores, hay cartas de profesores quejándose de que así no pueden trabajar, de que así no puede haber una ciudadanía consciente, etcétera. Ajá. Sí. ¿Cuáles son los efectos a partir de lo que sabemos hoy, ¿no? Porque esa escuela, como tú dices, que se caracterizaba por ese tipo de castigo, era muy intuitiva, muy empírica, no tenía los conocimientos psicológicos que tenemos hoy, los conocimientos neurológicos. Desde esta perspectiva ya más que se enfoca en lo que es el desarrollo psicológico del niño y que entiende el daño que pueden generar este tipo de castigos, ¿cuáles son los efectos negativos que tiene esa educación basada en el castigo físico, en el castigo psicológico, etcétera, ¿no? Todas las de perder. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que sostenerse en un ambiente adecuado. Uno fue estudiante, el maestro fue estudiante, tú fuiste estudiante, yo fui estudiante, y pasamos la primaria, la secundaria, la universidad y las maestrías. Sabemos lo incómodo que podía resultar o aprender con un maestro que nos pareciera hostil o que nos pareciera prepotente o que nos pareciera arbitrario. Entonces se sabe que para aprender no solamente se necesita una buena tecnología, y tecnología le llamamos incluso a la pizarra. No, con eso no basta, sino con un ambiente armonioso, que el estudiante se sienta respetado. Evidentemente hay roles que cumplir, evidentemente el rol del maestro es un rol distinto al rol del estudiante, al rol del director, al rol de la persona que cuida el plantel o de la persona que ayuda con la limpieza, pero las relaciones tienen que darse lo más armónicas y lo más horizontal posible. Causa muchos estragos. El estudiante, el ser humano promedio pasa mucho tiempo en el aula, aproximadamente 6 horas diarias. Entonces ahí uno crea sus primeras amistades, ahí surgen los primeros amores, ahí se crean relaciones primarias muy fuertes. Y es muy, y vamos a decir, es un tema, son procesos que el estudiante vive desde que pasa la niñez, la adolescencia, la preadolescencia, se convierte en un adulto y sigue estando en la escuela, sigue estando en espacios educativos. Entonces permea todas las áreas del ser humano y es muy... Sí. Es importante ese aspecto que tú señalas de que la educación no es solamente un proceso intelectual, es decir, no basta con que se tenga en el aula los recursos tecnológicos y que el profesor sea sólido desde el punto de vista intelectual, sino que hoy sabemos que es importante que haya una sintonía, una relación de empatía entre el profesor y el alumno, de que tiene que haber una conexión emocional para que el aprendizaje sea posible. Y evidentemente, si el estudiante está asustado, si el estudiante está en una situación de terror o de intimidación, pues eso dificulta esa conexión emocional. Vamos a hacer una última pausa y en breve volvemos.
Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, abordando el tópico de los castigos en la escuela dominicana con la filósofa y educadora Duleidis Rodríguez Castro. Duleidis, detrás de cámara, tú me señalabas un punto muy interesante de cómo el castigo, que con frecuencia se puede ver como el mecanismo que tiene la institución para disciplinar al estudiante, pues muchas veces lo que es la expresión de un desequilibrio emocional del profesor de turno, ¿no? O como decimos popularmente, un pique, ¿no? Entonces, retomemos esa idea ante el público. Claro, se dice que uno de los enfoques en que los castigos pueden ser estudiados por la historiografía de la educación es a través de la historia de las emociones y del manejo de emociones. Y eso no implica que además el maestro, que es el que ejecuta, ¿verdad?, ese castigo, también esté consciente de sus emociones. ¿Por qué castiga? Me preguntabas ahorita sobre la proporcionalidad de los castigos y de la falta en relación al castigo. Ajá. Pues podría ser un castigo exagerado si se parte del momento en que el maestro, el momento en el que el maestro se encuentra, ¿verdad? La ira, las emociones del maestro que pueden estar o no bien manejadas. Entonces, definitivamente, cuando se habla de la historia de los castigos, también se tiene que contar con los dos actores, el que es víctima del castigo y el que ejerce el castigo. A veces, inclusive, podría ocurrir que el que ejerce el castigo está expresando toda la carga emocional que tiene fuera de la escuela, ¿no? Es decir, a lo mejor el hecho de que es un individuo que está en una situación difícil, familiar, etcétera, y va al aula y ahí explota con el primer alumno que tiene, ¿no? También eso se da, es bastante humano, ¿no? Y entonces la legitimación oficial del castigo pues abre la compuerta para ese tipo de expresiones, ¿no? En tus últimas lecturas del problema del castigo en la escuela dominicana, ¿qué puedes apreciar, qué quieres compartir con nosotros, ¿no? Bueno, yo diría que me parece que la historiografía está tomándose mucho más está tomándose más tiempo para desentrañar esos temas que estaban, vamos a decir, relegados. ¿Quién va a estudiar los castigos? Siempre se tomó como una forma anecdótica o lúdica. Sí. O normal también. O se normalizó. Sin embargo, se está poniendo atención desde las ciencias sociales, desde la ciencia de la salud, desde las ciencias desde la historiografía de la educación, y pienso que también se es más sensible con relación a lo que puede ser considerado como castigo y lo que no, porque hay cosas que todavía se normalizan y que podrían, por ejemplo, lacerar la autoestima del estudiante. Por ejemplo, hay un debate sobre la pertinencia del cuadro de honor. Ajá. Hay hay investigadores, hay psicólogos que entienden que el cuadro de honor es una forma de castigar al que no está. Sí. O es una forma también, vamos a decir, entre comillas, de humillar. Ajá. O de generar una competencia que no es necesaria generarla en ese nivel en la que se encuentra el chico, ¿no? O la chica, que más bien tal vez debería en esa etapa promoverse otro tipo de valores, ¿no? Que no sea el de la competencia, podría ser, ¿no? Así es. Sí, muy bien. Bueno, Duleidis, solo nos queda darte las gracias por haberme acompañado y a ustedes gracias por acompañarnos en De Ética TV. Hasta nuestro próximo programa.